Bien, jóvenes, muy buenos días a todos, esperando encontrarnos nuevamente para reanudar nuestras actividades. Los saludo desde acá. ¿Están allí, jóvenes? Buenos días a todos. Hola, profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días, profe. Lo escucho poco, pero lo escucho ahora. Bien, hoy día vamos a comenzar una parte importante que corresponde exactamente, ¿no es cierto?, a lo que es el sistema circulatorio. Y cuando hablamos del sistema circulatorio, ¿no es cierto?, vamos a hablar de todos los elementos que corresponden, ¿cierto?, a lo que nosotros conocemos como el sistema circulatorio. A ver, voy a ver si puedo compartir pantalla con ustedes para poder empezar, ¿no es cierto?, la clase de hoy que corresponde al sistema circulatorio. Quiero que me digan si es que se observa la pantalla, no se observa. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? ¿Ahí? ¿Se está viendo? Sí, profe, sí se ve. Ya. Bien, jóvenes, hoy día comenzamos entonces el segundo reparto. Este segundo reparto consiste en todos los sistemas: sistema circulatorio, digestivo, respiratorio, urinario, genital masculino, genital femenino y endocrino. Todos estos sistemas los vamos a pasar como la segunda parte del curso. Ustedes saben que el día miércoles tenemos la prueba. El día miércoles a las 20 para las 10 comienza la prueba, ¿no es cierto? Tiene 60 minutos la prueba, 1 hora, y va a estar en campo virtual. Por lo tanto, ustedes justamente a esa hora van a abrir y van a tener la prueba para contestarla. Las características de la prueba se las voy a explicar posteriormente, ¿no?, para que ustedes sepan cómo es la prueba. De hecho, es de selección múltiple, es decir, tiene 5 alternativas: A, B, C, D y E, ¿no es cierto? Y ustedes van a tener que contestar la incorrecta o la correcta. Ahí va a decir conteste la correcta o conteste la incorrecta. ¿Ya? Bien, entrando a la materia de hoy día, yo voy a hablar sobre el sistema circulatorio, sobre la angiología. Angiología significa, ¿no es cierto?, el estudio de la parte circulatoria. Este sistema circulatorio, como lo ven ustedes aquí en esta figura que está al lado izquierdo de ustedes en la pantalla, corresponde lógicamente a un hombre completo, en donde se ve que el sistema circulatorio realmente está localizado en toda parte, en todas las partes que corresponden, ¿no es cierto?, a nuestro cuerpo. Tiene un elemento central que es el corazón. Ese es el elemento central, esa es la bomba que hace que esta sangre que está dentro de estos vasos, ¿no es cierto?, pueda movilizarse, de tal manera de que esa es la característica. Hoy día vamos a comenzar a estudiar esa bomba en forma particular, para después irnos estudiando, ¿no es cierto?, los vasos arteriales y los vasos venosos. Tenemos que decir que el corazón, ¿no es cierto?, es el centro entonces del aparato circulatorio. Y existen dos tipos de circulación. Un tipo de circulación que nosotros le llamamos circulación menor. Ese tipo de circulación menor, ¿no es cierto?, nace desde el ventrículo derecho de nuestro corazón y va a los pulmones, ¿ya? Y desde los pulmones la sangre sale, ¿no es cierto?, y va al atrio, ¿no es cierto?, va al atrio, ¿no es cierto?, que corresponde la llegada de la sangre, ¿no es cierto?, rica en oxígeno. ¿Cuál es la característica principal de los pulmones? Oxigenan la sangre, ¿ya? De tal manera que la sangre tiene que pasar por los pulmones a través de este circuito menor. Parte entonces en el ventrículo derecho y llega al atrio izquierdo, ¿ya?, y da la vuelta, pero es una vuelta muy cortita dentro de lo que es el tórax solamente. Por eso se habla de circulación menor o circuito menor. Sin embargo,
vamos a tener un circuito mayor, ¿no es cierto? O circulación mayor que nace, en este caso, del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y sale por la aorta, desciende, ¿cierto? Y entrega la sangre a todos los órganos del cuerpo, a todos los músculos de nuestro cuerpo, y posteriormente desde allí, ¿cierto? La sangre que ha entregado el oxígeno, los nutrientes y todo lo que corresponde, es tomada, ¿no es cierto?, con dióxido de carbono, con desecho, y es transportada de nuevo al corazón. ¿Dónde? Al atrio derecho. Y del atrio derecho va a pasar al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a ir de nuevo al pulmón. Esa circulación es muy amplia, es muy grande, ya llega a todas partes de nuestro cuerpo, por eso hablamos de la circulación mayor. Entonces, el elemento central aquí es el corazón. Ahora, para que la sangre se mueva, tiene elementos que sacan la sangre del corazón, la sacan. Es decir, la sangre que está en el corazón sale del corazón a través de las arterias, ¿ya? Y la sangre, una vez que ha dado todo lo que lleva, oxígeno, nutrientes y otras cosas, ¿no es cierto?, vuelve de nuevo al corazón a través de las venas. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de vasos nosotros, arterias y venas. Las arterias, ¿no es cierto?, que llevan sangre con mucho más oxígeno que dióxido de carbono, son estructuras, ¿cierto?, que son vasos propiamente tal, son conductos, ¿no es cierto?, que tienen paredes, en una pared, ¿no es cierto?, en la cual vamos a ver interiormente un endotelio, posteriormente una capa elástica interna, después vamos a tener claramente una túnica media que puede ser muscular o elástica también, muy amplia, y finalmente una túnica externa que corresponde a una adventicia, ¿no es cierto?, que es un tejido fibroso que está alrededor de ese vaso. Esas son las arterias. Las arterias son relativamente gruesas en sus paredes. Las paredes son relativamente gruesas, como ven ustedes, ¿ya? Tienen gran cantidad de musculatura lisa, ¿ya?, en la capa media. La mayor parte de las arterias. Hay otras que son elásticas prácticamente, pero la mayor cantidad, ¿no es cierto?, tienen una musculatura lisa importante. Entonces tienen una íntima o endotelio, tienen una capa, ¿no es cierto?, que corresponde a una zona de tejido elástico, y después viene una capa media que es, ¿no es cierto?, esa túnica muscular, y una capa externa que es la adventicia. Las venas, por otro lado, que las tenemos aquí al otro lado, ¿no es cierto?, son similares. También tienen una íntima, que es un endotelio, una capa media, que también es una capa, digamos, de tejido muscular liso, y por fuera una capa adventicia que corresponde a un tejido, ¿no es cierto?, conjuntivo. Pero sus paredes son mucho más delgadas. ¿Por qué? Porque la capa media, que es la capa muscular, es muy delgadita y en general, ¿no es cierto?, tiene poco músculo. Estas venas en sus trayectos, algunas, no todas, tienen válvulas, especialmente las que están en los miembros inferiores, ¿no es cierto?, son las que tienen mayor cantidad de válvulas. Ahora, las arterias nosotros las encontramos de diversos tamaños, de diversos grosores, ¿ya? Su diámetro es diferente. Las de mayor diámetro se llaman arterias de conducción, porque conducen la sangre hacia otros sectores. Después, desde estas arterias de conducción van saliendo como ramas, ¿no es cierto?, que se llaman ramas colaterales. Estas ramas de colaterales son arterias de distribución, porque van a distribuir, digamos, a sectores, por ejemplo, al miembro superior, miembro inferior, al pie, a la pierna, al brazo, al antebrazo, en fin, son arterias de distribución. Y dentro de esa zona, de cada una de esas zonas, esa arteria de distribución, ¿no es cierto?, da arterias de menor calibre, que se llaman arterias menores, que van destinadas a los músculos, al hueso o a estructuras que puedan haber allí en esa zona. Una vez que ha pasado de una arteria de conducción la sangre a una arteria de distribución, y de una arteria de distribución a una arteria menor,
esta sangre entra, ¿no es cierto?, en una arteriola, que es una arteria mucho más pequeña. Aquí, por ejemplo, tenemos nosotros una arteria menor y una arteriola. Y esa arteriola, ¿cierto?, que es mucho más pequeñita, generalmente se distribuye en forma muy amplia, formando una especie de plexo, ¿no es cierto?, que se denomina la red capilar. Esta red capilar tiene una parte arterial, pero una vez que esos capilares, que tienen pequeños orificios por donde van pasando los elementos que entrega, se transforman en capilares venosos. ¿Por qué? Porque la sangre sigue su trayecto y tiene que volver de nuevo al corazón. Y ahí vamos a tener entonces una red capilar venosa, ¿cierto? Después vamos a tener vénulas, que son similares a las arteriolas, pero son un poquito mayores, para poder seguir como arterias pequeñas, como venas pequeñas, venas medianas y venas grandes, o grandes venas como son la vena, ¿no es cierto?, cava superior, cava inferior, en fin, la vena yugular interna, etcétera, etcétera. Ustedes la van a ver. Entonces, esta es la forma como se distribuye la sangre dentro de nuestro cuerpo, ¿ya? A través de arterias. Las arterias son las que sacan la sangre del corazón. No importa si la sangre sea rica en oxígeno o pobre en oxígeno. Saliendo del corazón, nosotros hablamos de arterias. Entrando al corazón, no importa que la sangre sea rica en oxígeno o pobre en oxígeno, son venas. Así que el término, ¿no es cierto?, está dado en relación a esa estructura central que es el corazón y no en relación a lo que transporta, ¿ya? Bien, eso es la parte general, ¿no es cierto?, que nosotros debemos estudiar y ver lo que son las arterias, las venas, esta red capilar y la parte central, que es en este caso el corazón. Y aquí vamos a entrar entonces a estudiar esta estructura que se llama corazón. El corazón, ¿no es cierto?, lo vemos aquí en una vista anterior. Ustedes ven que están los dos pulmones, derecho e izquierdo, por lo tanto estamos dentro de lo que es el tórax. Ahí se ven las costillas claramente, y aquí se ve el pulmón derecho, el pulmón izquierdo, y entre medio de los dos pulmones, ¿no es cierto?, está localizado nuestro corazón. El corazón está proyectado a la pared anterior del tórax, ¿no es cierto?, en una especie, ¿no es cierto?, de espacio bastante especial, que tiene una forma bastante especial, que se llama espacio precordial. Es como un espacio por delante del corazón, precordial, ¿ya? Y sus límites son, ¿no es cierto?, 4 ángulos, que son los siguientes. El ángulo superior derecho está en el margen superior del tercer cartílago costal derecho, a 1 centímetro del margen external. El otro punto inferior, ¿no es cierto?, el otro ángulo inferior del lado derecho está justo en la articulación external del quinto cartílago costal derecho. En el lado izquierdo vamos a tener, ¿no es cierto?, el punto más alto, el ángulo más alto izquierdo en el segundo espacio intercostal izquierdo, a 2 centímetros del margen external para el lado izquierdo. Y el punto más alejado de la línea mediana, o decir, del esternón, corresponde al ángulo inferior izquierdo, que está en el margen superior del quinto cartílago costal izquierdo, a 8 centímetros del margen del esternón. De tal manera que nosotros vamos a tener entonces este espacio. Este espacio es importante que ustedes lo reconozcan siempre, porque detrás de ese espacio, en la zona anterior, vamos a tener nosotros entonces el corazón. Este espacio se llama precordial. Cuando tenemos un problema cardíaco y nos duele el corazón, el dolor, ¿no es cierto?, se llama dolor precordial. ¿Por qué? Porque está en ese espacio. Ahora, el mediastino, que es el espacio entre los pulmones, entre ambos pulmones hay un espacio que se llama mediastino, es ocupado en parte por el corazón. Aquí vemos el corazón, ¿no es cierto? Aquí lo vemos de color amarillo en esta otra figura. Este mediastino, ¿no es cierto?, está separado en 2 partes, un mediastino superior y un mediastino inferior, superior e inferior. Y el inferior, a su vez, está separado en uno anterior, en un mediastino medio, que es el que ocupa el corazón, y un mediastino posterior. El mediastino inferior, entonces, es el que ocupa el corazón, y específicamente dentro de ese inferior, la parte media de ese inferior, que se llama
mediastino, medio. Entonces, mediastino inferior y medio es ocupado por el corazón. Aquí lo vemos, unas vistas inferiores, ¿no es cierto?, de unos cortes. Aquí vemos los dos pulmones, ustedes se dan cuenta, y aquí está el corazón. Entra en medio de los dos pulmones. Ahí ustedes pueden ver entonces lo que es la posición que ocupa habitualmente el corazón entre los pulmones. Aquí está el pulmón izquierdo, ¿cierto? Pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Puede ser que esta es una vista inferior. Aquí vemos de nuevo lo mismo, ¿cierto? El pulmón izquierdo, el pulmón derecho. Si tenemos una línea en el plano sagital mediano, el corazón es mucho más izquierdo que derecho. Es decir, un área mucho mayor del corazón va hacia el lado izquierdo que hacia el lado derecho. Por eso la punta, ¿no es cierto?, del corazón está a 8 centímetros a la izquierda de lo que es el esternón. Esa es la característica. Ahora, el corazón está envuelto por algo, por una membrana de doble hoja que se llama pericardio. El pericardio envuelve al corazón y tiene una hoja visceral y una hoja parietal. La hoja parietal es la que vemos aquí, cortada, está abierta. Es una hoja, ¿no es cierto?, que es bastante amplia. Llega, por abajo llega al diafragma, está en relación con el diafragma en la parte inferior, y por arriba ella, ¿no es cierto?, toma inserción en los vasos, la vena cava superior, la arteria aorta, el tronco pulmonar, en fin, todo eso. Ahora, por dentro existe una hoja que está pegada íntimamente al corazón. Esa hoja es la hoja visceral y se llama epicardio. Epicardio, ¿ya? Epicardio. Aquí vemos, ¿no es cierto?, abierto, se ha sacado el corazón. Ustedes ven que se están cortados los vasos aquí, aquí se ve la aorta, aquí se ve el tronco pulmonar, aquí se ve la vena cava superior, acá está la vena cava inferior y aquí están las 4 venas, ¿no es cierto?, que corresponden a las venas pulmonares derechas e izquierdas. Por lo tanto, todo eso tiene que pasar a través del pericardio para poder alcanzar al corazón que está envuelto, que está dentro de lo que es el pericardio, ¿ya? Este pericardio entonces va a tener algunas cosas especiales, ¿cierto? Va a tener dos recesos, ya, un receso posterior, un receso transverso arriba, ¿ya?, que los vemos aquí, ¿cierto? Aquí se ve este receso, ¿ya?, que corresponde justamente a la parte posterior. Se levanta el corazón y debajo, entre las venas que se ven aquí de color rojo, porque Netter las puso de color rojo, ¿no es cierto?, y la vena cava inferior, existe este receso. Este receso entonces se denomina, como dije, receso posterior, ¿no es cierto?, o seno oblicuo, ¿no es cierto?, del pericardio. Y arriba, por detrás de la arteria que corresponde a aorta y del tronco pulmonar, por detrás de ellos y por delante de la vena, existe otro receso, ¿cierto?, que corresponde a este receso transverso que está en la parte alta. Entonces, aquí tenemos abierto, totalmente abierto, este pericardio para poder encontrar interiormente al corazón. Aquí ustedes pueden ver cómo se ha abierto el pericardio, está totalmente abierto, y dentro de este pericardio entonces está esta estructura que es el corazón. El corazón es una estructura, ¿no es cierto?, que tiene una posición anatómica. Y esta posición anatómica del corazón es, ¿no es cierto?, recostado, es oblicua, ¿ya? Tiene una base, que es esta zona de acá, y tiene un vértice, que es esta zona de acá, ¿ya? La base está hacia atrás, hacia arriba y hacia la derecha, en cambio el vértice está hacia adelante, hacia abajo y a la izquierda. Por lo tanto, tiene una posición oblicua, ¿no es cierto?, hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia la derecha, hacia abajo y hacia la derecha. Por lo tanto, esa es la posición habitual del corazón. El corazón no está paradito así como nosotros lo dibujamos, ¿no es cierto?, en algún esquema. No, es
está recostado. ¿Cómo se mantiene en su posición? Uno de los elementos más importantes, fuera de su envoltura, que es el pericardio, el corazón, ¿no es cierto?, se mantiene en su posición por esta estructura que se llama la cruz venosa. Cruz venosa. ¿Por qué hablamos de la cruz venosa? Porque si nosotros recordamos, al atrio derecho van a llegar la vena cava superior por arriba y la vena cava inferior por debajo. Por lo tanto, una vena va a tirar hacia arriba el corazón y la otra lo va a tirar hacia abajo. ¿Ya? Dos grandes venas, una superior y otra inferior. ¿Ya? Y al atrio izquierdo van a llegar 4 venas, 2 derechas y 2 izquierdas, que son las venas pulmonares. Por lo tanto, esas 4 venas tiran lateralmente, una hacia la derecha y otra hacia la izquierda, el atrio. Por lo tanto, mantiene el corazón fijo en sentido transversal. Estas venas, que son las venas, ¿no es cierto?, pulmonares, lo mantienen fijo en sentido transversal. En cambio, las venas, ¿no es cierto?, cava superior e inferior, lo mantienen en sentido longitudinal. Por lo tanto, la fijación básica del corazón está a nivel de atrio, ¿ya? Está a nivel atrial. En cambio, los ventrículos, que son la parte más distal, más cerca de la punta, son absolutamente libres, porque son los que más se mueven. ¿Cómo es el corazón en cuanto a su estructura? Parece, ¿no es cierto?, un cono que tiene 3 caras. Esta cara que estamos viendo aquí es la que mira hacia la parte anterior. Y si mira hacia la parte anterior, está en relación con el esternón y con las costillas. Por lo tanto, hablamos de la cara esternocostal. Ustedes pueden ver, toda esta cara se llama esternocostal. Y aquí vemos el ventrículo derecho. Todo esto corresponde al ventrículo derecho. Y desde esta línea que vemos aquí, desde estos vasos que se ven aquí, hacia allá, estamos en la cara anterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Todo esto es principalmente lo que se observa, ¿no es cierto?, en la cara esternocostal, además de esta aurícula que nosotros vemos aquí arriba. La otra cara, como el corazón está oblicuo, ¿no es cierto?, la otra cara es esta, que se llama la cara diafragmática. ¿Por qué? Porque esta cara está en relación con el diafragma, la cara que está hacia abajo. Y esta cara diafragmática, ¿no es cierto?, tiene esencialmente, ¿ya?, parte del ventrículo izquierdo y una parte más pequeña del ventrículo derecho, en este caso, separado por estos vasos que forman una pequeña depresión, un surco, que se llama el surco interventricular posterior. Aquí en este corazón nosotros podemos ver que está dividido en 2 zonas. Una zona que está por arriba, que es esta región, ¿no es cierto?, y una zona que está por debajo. La que está por arriba forman los atrios, ¿ya? Estos atrios son derecho y izquierdo. Y la que está por debajo forman los ventrículos, derecho e izquierdo, ¿ya? Y el surco que separa los atrios de los ventrículos se llama surco coronario, porque da vuelta como una corona alrededor del corazón. Y los 2 ventrículos están separados por detrás por este surco interventricular posterior, ¿no es cierto?, y están separados por delante por este otro surco que se llama el surco interventricular anterior. La tercera cara que tiene el corazón se llama cara pulmonar, y esta cara pulmonar es izquierda en este caso. Es esta zona, ¿no es cierto?, que esencialmente está en relación con el ventrículo izquierdo. Esta cara corresponde a la cara pulmonar del corazón. Por lo tanto, el corazón tiene cara esternocostal, cara diafragmática y cara pulmonar. Es como triangular, diríamos, ¿ya? Por lo tanto, va a tener un margen derecho, un margen anterior y un margen posterior, ¿ya? Ahora, tiene una base. Esta es la base. ¿Cuál es lo importante de la base? Está en relación con los atrios, la base. La base es el lugar por donde generalmente nosotros vamos a ver los principales vasos que llegan y salen del corazón. Ustedes ven, aquí está la arteria pulmonar, el tronco pulmonar, que se divide en 2 arterias pulmonares, ¿no es cierto?, y la aorta, que la vemos aquí saliendo. Y aquí está la llegada de la vena cava, que en este caso es la superior. Acá está la vena cava inferior.
¿ya? Y la llegada de las dos venas pulmonares derecha e izquierda. Esta zona que está en la parte superior, ¿no es cierto?, y derecha, corresponde a lo que nosotros llamamos la base del corazón. Tiene una base, ¿no es cierto? Y si tiene una base, va a tener también un vértice. Este es el vértice del corazón. El vértice es la punta del corazón, la que está a 8 centímetros a la izquierda, ¿no es cierto?, a nivel del quinto cartílago costal, la quinta costilla. Tiene un surco anterior, un surco posterior, que llegan justamente a la zona de la base. Una pequeña incisura, ¿no es cierto?, que separa el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí vemos el vértice. Por lo tanto, el corazón tiene una base, tiene un vértice, tiene 3 caras: esternocostal, diafragmática y pulmonar. Y tiene 3 márgenes: margen derecho, margen anterior y margen posterior. Márgenes porque son redondeados. Ustedes pueden ver que aquí no existen, ¿no es cierto?, ángulos, sino que el corazón es una estructura absolutamente redondeada. Bien, esa es la constitución externa de esta estructura. Ahora, internamente, ¿cómo está constituido el corazón? El corazón está constituido, ya vemos, por cavidades. Hay que destacar que el corazón está separado en 2 partes, una parte derecha y una parte izquierda. Que en el adulto esas 2 partes no tienen comunicación directa, en ningún momento se comunican directamente, ¿ya? Están absolutamente separadas. Por lo tanto, el atrio derecho sí se comunica con el ventrículo derecho y el atrio izquierdo sí se comunica con el ventrículo izquierdo. Entre los 2 ventrículos existe un septo. Ese septo se llama septo interventricular y es bastante grueso, como lo vemos aquí en la figura, ¿no es cierto?, en la parte baja, y arriba es muy delgadito. Hay una pequeña membrana en esa zona, es la parte del septum interventricular, la porción membranosa del septo, una parte muy delgadita. Lo mismo ocurre en los atrios. Los atrios también tienen un septo interatrial que está separando. Por lo tanto, 4 cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Entre las cavidades derecha e izquierdas están, ¿no es cierto?, las posibilidades que la sangre pase desde el atrio al ventrículo, desde el atrio al ventrículo. Bien, veamos el atrio derecho. Atrio derecho. Bien, aquí tenemos que decir que nosotros tenemos que hablar de que estas 2 cavidades superiores o que están cerca de la base se llaman definitivamente atrios. Atrios, ¿ya? Estos atrios son cavidades que tienen una especie, ¿no es cierto?, de orejuela hacia adelante que habitualmente abraza, en este caso, la aorta aquí. Esta orejuela que se ve hacia adelante, ya aquí se llama aurícula. Aurícula. Y esta aurícula que está aquí corresponde al atrio derecho. Por lo tanto, esta es la aurícula derecha. Entonces, no confundir el término atrio con el término aurícula, porque habitualmente la gente le llama aurícula al atrio. No, la aurícula es una parte del atrio que corresponde a esta pequeña orejuela que se proyecta hacia adelante. Este atrio derecho, como pueden ver, tiene 2 partes. Una parte medial, lisa, absolutamente lisa. Ustedes ven aquí que... Profesor, Sí, ¿cómo no? perdón, ¿qué parte dijo que abrazaba la aurícula? La aorta. La arteria, la aorta. Ok, muchas gracias. La base de la aorta. Ahora, fíjense en el detalle. Muchas gracias. Sí. Aquí existe, ¿no es cierto?, una zona lisa, absolutamente lisa. No hay músculo aquí, ¿ya? Esta es la zona de las venas, ¿ya? El seno venoso, en donde llega la vena cava superior y la vena cava inferior. Ustedes ven aquí la superior y aquí ven la inferior. En cambio, hacia el lateral está el atrio propiamente tal, y aquí sí encontramos músculos. Ustedes pueden ver que se ha abierto aquí y hay músculos. Estos músculos se llaman músculos pectíneos. Músculos pectíneos, porque tienen la forma de un peine. De ahí que viene el nombre pectíneo. Y la separación, ¿no es cierto?, entre los músculos pectíneos, entre el atrio y la parte venosa,
corresponde, ¿no es cierto?, a un surco que se llama surco terminal y por dentro una cresta que la vemos ahí que se llama la cresta terminal. Ahora, hacia medial el atrio, ¿no es cierto?, tiene una pared y esta pared es la que está en relación con el atrio izquierdo en este caso, porque estamos en el atrio derecho. Por lo tanto, esta es la pared que lo separa del atrio izquierdo. En la época fetal, nuestros atrios tenían una unión, tenían, ¿no es cierto?, un espacio por donde la sangre pasaba del atrio derecho al atrio izquierdo. Pero en el adulto se cierra absolutamente, ¿ya? Este foramen oval, como se llamaba en la época fetal, se transforma, ¿no es cierto?, en una zona que queda absolutamente cerrada, ¿ya? Y ya no es foramen oval, ¿no es cierto?, sino que es una membrana que cierra completamente allí y que definitivamente evita de que la sangre pase del ventrículo derecho, del atrio derecho al atrio izquierdo, ¿ya? Tiene un reborde que se llama el limbo, ¿ya? Y tiene adentro del limbo lo que nosotros denominamos la fosa oval. Esto se llama fosa oval, pero es cerrada, no debe estar abierta en ningún momento. Otra cosa importante que observamos aquí, la llegada, ¿no es cierto?, de la vena cava inferior. Ahí vemos la vena cava inferior, se abre aquí la vena cava inferior, tiene una válvula para la vena cava inferior, que es esta, ¿no es cierto?, y tiene también la llegada de las venas propias del corazón a través del seno venoso que llega al mismo atrio derecho y que también tiene una válvula, la válvula, ¿no es cierto?, para el seno venoso, la válvula que estaría en relación con el seno venoso. Hacia la derecha, nosotros, además de la musculatura, los músculos pectíneos, hacia la parte inferior vamos a tener un gran anillo. Ese gran anillo, ¿no es cierto?, se llama anillo atrioventricular derecho. Anillo atrioventricular derecho. Y en el reborde de ese anillo está fijo, ¿no es cierto?, una estructura que se llama la valva atrioventricular derecha. Le explico en un momento más ese término. Pero aquí hablamos de la valva atrioventricular derecha. La valva atrioventricular derecha separa el atrio derecho del ventrículo derecho. Es la estructura separatoria entonces entre el atrio derecho y el ventrículo derecho. Por lo tanto, esa es la característica que nosotros observamos aquí. Esas son las principales características que tiene este atrio derecho. Pasemos a través de este anillo atrioventricular derecho ahora a la estructura que está inmediatamente por debajo. Por debajo vamos a encontrar el ventrículo derecho, que es este ventrículo que vemos aquí. Este ventrículo derecho tiene dos zonas. Una zona de entrada de la sangre, que es esta región que vemos aquí, y una región de salida de la sangre hacia el tronco pulmonar, que se llama el infundíbulo. El infundíbulo, ¿no es cierto?, pulmonar, es decir, la salida que tiene hacia la parte entonces del sector del tronco pulmonar para irse a los pulmones. Estas dos zonas están separadas, ¿no es cierto?, por una cresta, que es esta que vemos aquí, que se llama la cresta supramarginal, supraventricular. Cresta supraventricular, que es esta cresta que vemos aquí, ¿ven? Ese reborde que se ve aquí, se proyecta hacia acá, y esta se llama cresta supraventricular, ¿ya? Además, en la parte baja, esta cresta supraventricular se proyecta a través de esto, ¿no es cierto?, que corresponde, ¿no es cierto?, a una estructura bastante especial que son parte de los músculos que sobresalen hacia el interior. Los músculos que sobresalen hacia el interior de lo que es entonces este ventrículo se llaman trabéculas carnosas. Trabéculas carnosas. Y estas trabéculas carnosas las vamos a dividir en tres tipos de trabéculas carnosas, ¿ya? Un tipo que es un relieve solamente, ¿ya?, que está pegado a la pared, que se llama crestas, las crestas, ¿ya? Un segundo tipo, como este que vemos aquí, que tiene un extremo pegado a la pared
y el otro extremo también pegado a la pared, pero por entre medio, ¿no es cierto?, se puede, en la parte media está separado, por lo tanto se puede pasar cualquier estructura, un lápiz o cualquier cosa por debajo de él. Estos se llaman puentes, ¿ya? Y un tercer tipo de trabécula carnosa que tiene una base adosada, ¿no es cierto?, a la pared, pero su vértice es absolutamente libre. Estos son los músculos papilares, Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de las trabéculas carnosas, tenemos que hablar, ¿no es cierto?, de tres elementos: de las crestas, de los puentes y de los músculos papilares. Aquí tenemos un puente, ¿ya? Este puente es bastante especial, se llama trabécula septomarginal. Va, ¿no es cierto?, desde esta zona medial aquí, ¿no es cierto?, de la pared medial donde está el septo, hasta la base del músculo papilar anterior. Aquí tenemos esta cresta supraventricular que desciende y de ahí se continúa prácticamente con esta trabécula septomarginal a la base del músculo papilar anterior. Este que está aquí se llama músculo papilar anterior, ¿ya? Entonces, cuando nosotros observamos este ventrículo derecho, tenemos que poner atención en varias cosas. Tiene muchos elementos especiales. La trabécula septomarginal, ¿no es cierto?, tiene los músculos papilares. Aquí hay tres tipos de músculos papilares: uno que es anterior, otro que es posterior, que los vemos ahí, ¿no es cierto?, y otros que son, ¿no es cierto?, mediales o septales, porque están pegados al septo. Septal, posterior y anterior, ¿ya? Esas son las estructuras que vemos aquí, ¿no es cierto?, en relación a esta valva que vamos a estudiar en forma particular y que corresponde a la valva atrioventricular derecha. Valva atrioventricular derecha que separa el atrio del ventrículo derecho. Y esta zona de salida, ¿no es cierto?, que podemos llamarla el infundíbulo, ¿no es cierto?, o cono pulmonar también se denomina. ¿Por qué? Porque por aquí la sangre es expulsada hacia los pulmones. Las paredes de este ventrículo son delgadas. Ustedes pueden darse cuenta, miren, las paredes son esencialmente finas, delgadas. No es un ventrículo de paredes gruesas. ¿Por qué? Porque es un ventrículo que tiene que contraerse no tan potentemente para poder alcanzar los pulmones, ya que los pulmones están ahí al lado del corazón, ¿ya? Por eso sus paredes son relativamente delgadas. En el corazón izquierdo, en cambio, ustedes se dan cuenta que tiene las mismas estructuras. Tiene por arriba, ¿no es cierto?, el atrio izquierdo. Aquí lo vemos, el atrio izquierdo. Las características del atrio izquierdo son muy similares a la del atrio derecho, con algunas diferencias. En vez de la vena cava superior, inferior, ¿no es cierto?, y las venas propias del corazón, aquí llegan 4 venas, que son las venas pulmonares derechas y izquierdas. Ellas se abren en este atrio izquierdo. En su pared medial, es decir, en el septo, nosotros vemos la fosa oval, que es el vestigio de ese foramen que existía en la época fetal. Y además en sus paredes vamos a ver músculos pectíneos también, no tan abundantes como en el lado derecho, pero sí existen músculos pectíneos. Y este atrio izquierdo está en comunicación directa ¿con quién? Con el ventrículo izquierdo, que es este que vemos aquí abajo, a través de un anillo que se llama el anillo atrioventricular izquierdo en este caso. En el ventrículo izquierdo ahora, si bajamos, nosotros vamos a encontrar estructuras que son similares a las que ya habíamos descrito en el ventrículo derecho. Y aquí, por ejemplo, vamos a encontrar trabéculas carnosas, ¿no es cierto?, de los 3 tipos: crestas, puentes y músculos papilares, ¿ya? Los músculos papilares aquí son 2 grupos, un grupo anterior y un grupo posterior. En el derecho, ¿no es cierto?, en el derecho era un grupo anterior, posterior y un grupo septal, es decir, habían 3 grupos. En cambio aquí solamente hay 2 grupos. Sus paredes, en este caso, miren el grosor que tienen las paredes del ventrículo izquierdo, tremendamente gruesas. ¿Por qué?
porque este ventrículo izquierdo es el ventrículo que tiene que distribuir la sangre a través de todo nuestro cuerpo. Por lo tanto, necesita una potencia excepcional para empujar la sangre, para que salga por la aorta y pueda, ¿no es cierto?, viajar por todo nuestro cuerpo y, ¿no es cierto?, irrigar a todos los órganos que tenemos en nuestro cuerpo. Por lo tanto, estas paredes son extremadamente gruesas, 3 veces más gruesas, como vamos a ver más adelante, que el lado derecho. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos aquí. Y aquí, entre el atrio izquierdo y el ventrículo izquierdo, existe, ¿no es cierto?, una valva que se llama la valva atrioventricular izquierda. Entonces, ahí tenemos aquí vemos este ventrículo y aquí vemos los dos grupos, fíjense, los músculos papilares anteriores y los músculos papilares posteriores. Por lo tanto, 2 grupos de músculos papilares solamente, y vemos puentes, crestas y su pared extremadamente gruesa. Ahí podemos visualizarla, ¿cierto?, con el grosor tremendamente mayor. No hay más detalles anatómicos aquí que uno pueda decir, aquí existe este detalle, como en el lado derecho, que está la trabécula septomarginal, que está, ¿no es cierto?, la cresta supraventricular, etc. Bien, en el centro, entre lo que es los atrios y los ventrículos, vamos a tener lo que nosotros llamamos el esqueleto fibroso del corazón. Este esqueleto fibroso es justamente como lo dice, fibroso. Son tejido fibroso, denso, que está allí ubicado, separando, ¿no es cierto?, como tabique prácticamente, como septo ahí, lo que está arriba, que sería en este caso los atrios, y lo de lo que está abajo, que sería en este caso los ventrículos. ¿Y qué es lo que está en relación con este septo fibroso? Están las valvas que conectan, ¿no es cierto?, los atrios con los ventrículos, o los ventrículos con los vasos que van saliendo, en este caso con las arterias, con el tronco pulmonar y con la arteria aorta. Por lo tanto, allí se forman anillos. Hay un anillo pulmonar, que es el más anterior de todos. Por detrás de él hay otro anillo que se llama el anillo aórtico, que es donde está la valva aórtica. En el pulmonar está la valva pulmonar. Y por detrás están 2 anillos, el anillo fibroso, ¿no es cierto?, atrioventricular izquierdo, y el anillo fibroso ventricular o atrioventricular derecho. Entonces vamos a tener claramente estos 2 anillos fibrosos. Y aquí, en estos anillos, es donde van a fijarse las estructuras que forman entonces esta parte. Entre medio de ello vamos a tener algunos sectores, ¿no es cierto?, fibrosos, como son los trígonos fibrosos. Hay un trígono fibroso izquierdo, entre la aorta y el anillo fibroso, ¿no es cierto?, atrioventricular izquierdo, y un trígono fibroso derecho entre la aorta y los 2 anillos, tanto el derecho como el izquierdo atrioventriculares. Hay 2 trígonos fibrosos, ¿ya? Y por delante, entre los 2 anillos pulmonar y aórtico, hay un tendón que se llama el tendón del infundibulum. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, se han sacado los atrios arriba, y lo que queda visible hacia abajo son los ventrículos. Aquí comienza, ¿no es cierto?, toda la parte muscular de los ventrículos, y aquí estarían entonces lo que nosotros, el anillo fibroso derecho, el anillo fibroso izquierdo, el anillo aórtico, y por delante siempre el anillo, ¿no es cierto?, pulmonar, ¿ya? Los conos, el cono izquierdo, es decir, el trígono fibroso izquierdo, el trígono fibroso derecho. Entonces ahí se ve claramente. Bien, ¿cómo es el sistema de valvas? ¿Por qué hablamos de valvas nosotros y no de válvulas? Porque válvula es el diminutivo de valva, ¿ya? Lo mayor es valva, lo más pequeño es una válvula. Y estas estructuras, ¿no es cierto?, son estructuras que tienen 1, 2, 3, 1, 2, aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3, sectores menores dentro de ella. Por lo tanto, cuando se habla de estos sectores menores dentro de ella, en este caso aquí vamos a hablar de válvulas, ¿ya? En cambio aquí vamos a hablar de cúspides. Pero en conjunto esto es una valva. Esta es la valva atrioventricular derecha y esta es la valva atrioventricular izquierda. Aquí están cerradas las 2 valvas
atrioventriculares. ¿Por qué? Porque este corazón está, ¿no es cierto?, dibujado en el momento de la contracción del ventrículo. El ventrículo se contrajo aquí, por lo tanto se cierran estas valvas atrioventriculares para evitar que la sangre pase desde el ventrículo y vuelva de nuevo al atrio, sino que esta sangre tiene que salir por estas dos arterias que están aquí y que por ello están abiertas. Entonces, estas valvas pulmonar y aórtica están abiertas. Ahora, la valva atrioventricular derecha, que es esta, ustedes pueden ver que tiene tres cúspides, anterior, posterior y septal habitualmente, no siempre, no alcanza al 50% de los casos donde hay tres cúspides, a veces hay 4 o a veces hay 5. Por lo tanto, antiguamente se hablaba de una válvula tricúspide. Ahora ya no se habla de la válvula tricúspide, sino de una valva atrioventricular derecha. En el caso de la izquierda, ¿no es cierto?, se ve una gran cúspide anterior y una gran cúspide posterior. Pero si ustedes se dan cuenta, estas dos grandes cúspides, anterior y posterior, tienen en sus extremos, aquí una cúspide pequeña, aquí y una cúspide pequeña acá. Estas dos cúspides pequeñas se llaman cúspides comisurales. Por lo tanto, en realidad, esta valva atrioventricular izquierda, que anteriormente se llamaba bicúspide, en realidad tiene 4 cúspides, sería cuadricúspide. Por eso, en vez de decir una válvula bicuspidia o mitral, como se llamaba, ¿no es cierto?, se habla de una valva atrioventricular izquierda en este caso, ¿ya? Esa es la característica diferente que tiene actualmente la terminología. Y aquí, ¿no es cierto?, está dibujado el corazón ahora con estas valvas atrioventriculares abiertas. Por lo tanto, teóricamente se está contrayendo lo que son los atrios para que la sangre pase desde los atrios a los ventrículos. En ese momento, las valvas pulmonar y las valvas aórticas están cerradas. Ustedes pueden ver que están cerradas. Por lo tanto, cuando nosotros observamos estas valvas aórtica y pulmonar, vamos a ver que tienen 3 partes, cada una de ellas. Y estas partes que tienen se llaman válvulas, ¿ya? Tiene una válvula anterior, la pulmonar, una derecha y otra izquierda. En cambio, la aórtica tiene una válvula posterior, una derecha y una izquierda, ¿ya? Posterior, derecha, izquierda. Anterior, derecha, izquierda. Esa es la característica. Ahora voy a explicar por qué nosotros hablamos de cúspides en el caso de las atrioventriculares y por qué hablamos de válvulas en el caso de la aórtica y pulmonar. Se habla de cúspide, ¿por qué? Porque la cúspide es una estructura que tiene una forma relativamente triangular, tiene 3 márgenes, ¿no es cierto? Un margen, una base, que es esta que vemos aquí, y 2 márgenes, ¿no es cierto?, que son estos que vemos acá. La base solamente es la que está fija en la pared, en el anillo fibroso, solamente la base. En cambio, los márgenes están libres, y al estar libres, ellas se mueven, ¿no es cierto?, hacia arriba y hacia abajo, porque son estructuras que solamente tienen una fijación por un lado, y los otros 2 están libres. Ese detalle es importante. ¿Por qué? Porque cuando se contrae el ventrículo, para que estas cúspides no vuelvan hacia arriba y no se vayan hacia el atrio, tienen estas estructuras que se llaman las cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas están conectadas ¿a qué cosa? A los músculos papilares. Y los músculos papilares anterior, posterior y septal en el lado derecho mantienen entonces la posición horizontal de esta estructura para evitar, ¿no es cierto?, de que la sangre vuelva de nuevo a lo que es el atrio. Esa es la característica. Una cúspide entonces tiene un margen asociado, ¿no es cierto?, a la pared y 2 márgenes libres. Por lo tanto, es sujeta solamente a través de estas cuerdas
tendinosas. Aquí vemos de nuevo, ¿no es cierto?, el lado izquierdo, y ustedes pueden darse cuenta, estas cuerdas tendinosas, y aquí se ven los músculos papilares. ¿Ven? Eso es la función de los músculos papilares, mantener, ¿no es cierto?, estas cúspides, ¿no es cierto?, para evitar de que ellas vuelvan hacia la parte superior. ¿Qué pasa con ahora las válvulas aórtica y pulmonar? Las válvulas aórtica y pulmonar forman esta especie de saquitos que vemos aquí. También estas tienen 3 márgenes, ¿ya? Una base y 2 márgenes. Pero en este caso, 2 márgenes están pegados a la pared y solamente su base está separado. Aquí vemos su base separado. Por lo tanto, son como verdaderos bolsillos, ¿no es cierto?, que cuando la sangre pasa en sentido de salida del corazón, estos bolsillos se pegan en la pared. Pero cuando la sangre tiende a volver, estos bolsillos se llenan de sangre y se abren. Y al abrirse, estos bolsillos evitan, ¿no es cierto?, el regreso de la sangre desde las arterias a los ventrículos propiamente tal. En el caso de la aórtica, en estos bolsillitos se originan las arterias coronarias derecha e izquierda, que son las arterias que irrigan al corazón. Por lo tanto, es importante ese detalle. Aquí ustedes pueden ver la diferencia. Entonces, la válvula es como un bolsillo, como el bolsillo de su delantal, como cuando meten la mano al bolsillo de su delantal. Se abre, ¿no es cierto?, se separa de la pared y se abre un espacio. Esa es la forma como funciona. En cambio, las otras no, no son libres y son los músculos papilares a través de las cuerdas tendinosas las que las mantienen en su posición. ¿Cómo es la musculatura cardíaca? Bueno, el corazón es una masa de musculatura estriada, ¿no es cierto?, pero involuntaria. Todos los músculos son estriados, pero involuntarios. Tanto la parte atrial tiene músculos. Los músculos atriales son muy delgaditos, muy finitos, ¿no es cierto? Hay músculos propios para cada hacho y hay músculos que son, ¿no es cierto?, para ambos hachos. Lo mismo sucede a nivel ventricular. Hay la capa más externa ventricular es común para los 2 ventrículos, en cambio las más internas son exclusivamente para cada uno de los ventrículos. Por lo tanto, este corazón es una estructura, es un órgano esencialmente muscular. Por eso se puede contraer constantemente. Aquí estamos viendo claramente, ¿no es cierto?, el atrio izquierdo, el atrio derecho, ¿no es cierto?, y los ventrículos. Aquí está el surco interventricular posterior, que lo vemos aquí, ¿ya?, y el atrio izquierdo y el atrio derecho. Esta es una vista posterior de lo que es el corazón. Aquí vemos, ¿no es cierto?, los fascículos horizontales que son comunes para los 2 hachos y los fascículos propios de cada hacho derecho, hacho izquierdo, ¿no es cierto?, que están allí. Ahora, desde esa zona fibrosa que habíamos descrito anteriormente, donde estaban esas valvas, hacia abajo comienza la musculatura ventricular. Esta musculatura ventricular es muy potente y es muy desarrollada. Aquí ustedes pueden ver en un corte, de hecho, este sería el septo, es decir, la separación. Este sería el ventrículo derecho y este sería el ventrículo izquierdo. Si ustedes se dan cuenta, miren el grosor que tiene la pared del ventrículo izquierdo. 3 veces más que el grosor que tiene la pared del ventrículo derecho. Y aquí estaría, ¿no es cierto?, la pared separatoria. Y ahí se ven los músculos papilares que lo hemos visto. Aquí hay un corte ahora. Este corte se hizo a este nivel. Aquí está la línea, ¿no es cierto?, en donde nosotros vemos el corte. Y ustedes pueden ver el ventrículo izquierdo es como un cono, como un barril. Y sus paredes son gruesas, completamente. En cambio, el ventrículo derecho, sus paredes son delgadas y no es redondeado, sino que es más aplanado. Esta es la zona, ¿no es cierto?, que recibe, ¿no es cierto?, la sangre desde el atrio derecho. Por lo tanto, esa es la gran diferencia entre un lado y el otro. El ventrículo izquierdo es muy desarrollado porque tiene que enviar la sangre a todo nuestro corazón. Aquí vemos las fibras comunes que son para ambos ventrículos,
¿ya? Y que realmente por debajo vamos a ver que hay fibras derechas y izquierdas para cada uno de los ventrículos en forma especial. La irrigación del corazón. El corazón está irrigado por estas dos arterias. Estas arterias se llaman coronarias, porque van en el surco que separa, ¿no es cierto?, los atrios de los ventrículos. Y ese surco es como una corona, yo dije al principio, se llama coronario, ¿ya? La arteria coronaria izquierda es cortísima, no tiene más de 1 o 1,5 centímetros como arteria y enseguida se divide. Y se divide en dos ramas importantes. La rama interventricular anterior, que es esta que desciende aquí, y esta otra rama que va por el surco hacia atrás, que se llama la rama circunfleja. Entonces se divide en rama interventricular anterior y rama circunfleja. En cambio, la arteria coronaria derecha es muy larga. Ella sigue todo el recorrido del surco por su parte anterior, pasa por su margen derecho y llega por su margen posterior, ¿ya? De tal manera que nosotros vamos, aquí viene por su margen posterior y mire hasta dónde llega, hasta el surco interventricular posterior, en donde da esta rama que desciende, que se llama la rama interventricular posterior. En muchas ocasiones sigue su trayecto y va a dar ramas posteriores para el ventrículo, ¿no es cierto?, en este caso izquierdo, ¿ya? Entonces, aquí viene la circunfleja, ustedes pueden ver cómo termina en esta zona posterior. Hay arterias de los márgenes, el margen derecho tiene una arteria que es bastante importante, la arteria del margen derecho. El margen izquierdo también va a tener una arteria, ¿no es cierto?, que podemos visualizarla aquí, ¿ya? Y hay una serie de otras ramitas pequeñas que dan la irrigación. El corazón se irriga, y el corazón se irriga naciendo estas dos arterias desde la aorta. Cuando nace la aorta, justamente allí donde están esos pequeños bolsillitos de salida, allí se origina la izquierda y la derecha. Acuérdense, la derecha es mucho más larga que la izquierda es muy cortita, ¿ya? Y la derecha se encarga de irrigar esencialmente, ¿no es cierto?, los atrios, y aquí hay una arteria muy importante que va al nodo atrioventricular, digamos, ¿ya? Y al nodo sinusal. Está irrigada esencialmente por la derecha. Las venas, el sistema venoso, como hay sangre que llega, ¿no es cierto?, a los atrios, tendrá que volver de alguna manera, ¿no es cierto?, esa sangre. Bueno, llega a través de esto que es el seno coronario. Y este seno coronario, ¿no es cierto?, va a estar formado por esta vena, la vena oblicua, la vena magna. Esta vena magna nace en la parte, aquí está la vena interventricular anterior, y esta vena interventricular anterior, cuando gira aquí, se transforma en la vena cardíaca magna, esta que vemos aquí, vena cardíaca magna, interventricular anterior, cardíaca magna. Y esta cardíaca magna, como ven ustedes, llega aquí y forma esto que es el seno venoso del corazón. Aquí está esta vena cardíaca posterior que corresponde, ¿no es cierto?, al ventrículo izquierdo. Esta vena cardíaca media que viene aquí, que es la interventricular posterior, y esta vena cardíaca parva o menor que viene acompañando a la arteria coronaria derecha. Estas venas todas llegan a esta estructura que se llama entonces el seno coronario, y este seno coronario se abre al ventrículo derecho. Hay una válvula ahí que yo les hablé, ¿no es cierto?, hace unos minutos. Un detalle importante, la cara anterior aquí del ventrículo derecho tiene sus propias venas. Miren, estas venas llegan directamente al ventrículo derecho, no entran en el sistema, ¿no es cierto?, del seno coronario. Hay venas que son independientes que llegan directamente al ventrículo derecho. Entonces, aquí vemos, ¿no es cierto?, los detalles, ¿no es cierto?, de cómo pueden. Hay muchas variaciones en el sistema venoso y el sistema, ¿no es cierto?, arterial del corazón, ya sea por su posición, ya sea por el desarrollo de las arterias, pero esta es la forma como el corazón se irriga normalmente. Ahora, ¿cómo funciona este corazón? Por el sistema de conducción cardíaca. Hay dos nodos, el nodo sinusal, ¿no?, o sinoatrial, y este nodo atrioventricular. Este es el nodo que nos mantiene el latido
normal del corazón, que son entre 60 y 80 latidos por minuto. Este otro, en cambio, es mucho más bajo, entre 40 y 60 latidos por minuto. Y este nodo atrioventricular se proyecta con este fascículo atrioventricular que se divide en rama derecha y rama izquierda. Y una vez que estas ramas descienden por el septo interventricular, van, ¿no es cierto?, a distribuirse bajo el endocardio, que es la capa interna que tiene el corazón, ¿ya?, a través de una red que se llama red subendocárdica. Y así el corazón, ¿no es cierto?, funciona. Aquí vemos cómo el nodo sinoatrial está conectado con el atrioventricular a través de tractos internodales anterior, medio y posterior, y este nodo atrioventricular se proyecta con el fascículo atrioventricular a través del ramo izquierdo hacia el ventrículo izquierdo y ramo derecho hacia el ventrículo derecho, hacia estas estructuras que son los ramos subendocárdicos o plexos subendocárdicos. Eso es cómo el corazón funciona, es decir, el corazón tiene su propio sistema de mando. El corazón funciona gracias a estos nodos. Este es el nodo que falla habitualmente y que se reemplaza por un marcapaso, el nodo sinoatrial, para mantener. Aquí está la rama izquierda, que es mucho más grande. ¿Por qué? Porque las paredes del corazón son mucho más gruesas, necesita más inervación en esa zona. Ahora, el corazón también está inervado, más que nada a través de los nodos, por nervios externos a él. Eso se llama inervación extrínseca, que fue desde fuera. ¿Y qué inervación extrínsecas tenemos nosotros? Dos vías, la vía parasimpática y la vía simpática. La parasimpática está dada por fibras que vienen desde el vago, nervio vago, al corazón para formar un plexo cardíaco superficial y profundo. Y las fibras, ¿no es cierto?, que son las fibras simpáticas, vienen de esta cadena laterovertebral, ¿no es cierto?, desde el ganglio superior, medio e inferior de esta cadena, y llegan también a formar este plexo. Estas inervaciones extrínsecas es la que hace que nuestro corazón, cuando tenemos alguna emoción, ¿no es cierto?, o algún susto, aumente su latido y se mueva más rápido de lo habitual. Si no, está tranquilo, ¿no es cierto? El simpático acelera, ¿no es cierto?, el latido cardíaco, produce una taquicardia. En cambio, el parasimpático, en este caso el vago, retarda, ¿no es cierto?, el latido cardíaco, produce una bradicardia. Esa es la característica. Es decir, nuestro corazón está externamente influido por el sistema nervioso autónomo, en este caso por el simpático y por el parasimpático. Aquí tenemos el corazón, el relieve del corazón, que es muy importante. Aquí está la vena cava superior, aquí está el atrio, ¿cierto?, en este caso el atrio izquierdo. Al lado derecho tenemos la aorta, la pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, ¿cierto? Esto es muy importante para ¿quién? Para los que ven esencialmente las radiografías cardíacas. En la radiografía cardíaca nosotros vemos los mismos elementos, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden ver la aorta, la pulmonar y cuando esto falla, ¿no es cierto?, cuando el corazón tiene alguna falla, algún aneurisma o cualquier otra falla, generalmente esta sombra cardíaca es diferente, no es la clásica sombra que nosotros podemos visualizar en esta figura. Bien, jóvenes, eso es entonces la clase sobre el corazón. No sé si hay algún tipo de pregunta respecto al tema. ¿Preguntas respecto al tema? ¿Quedó claro? ¿No quedó claro? ¿Alguna cosa? Nico, tú que apareciste, uno de los primeros que aparece. Cuéntame, Nico. ¿Está claro o no? Sí, a mí por lo menos me quedó claro. Ya, perfecto. No sé si el resto, ¿cómo está el Profe, resto? tengo una duda. ¿El parasimpático era el lado derecho o izquierdo? El parasimpático llegan por los dos lados. Dos cables que descienden, que son dos nervios vagos, derecho y izquierdo, llegan al corazón. El simpático lo mismo, llegan dos, derecho y izquierdo. Por lo tanto es par esto, no es uno derecho
solo derecho, solo izquierda, no, es ambos lados. Y Me todos llegan gusta. a un plexo que se llama plexo cardíaco. ¿Ya? Vale, ¿Estamos vale. claros, no? ¿Sí? Sí. Ya, qué bueno. Yo Camilo, tengo una duda ahora que lo vi. sí, cuéntame, Nico. El término entonces de válvula mitral y tricúspide ya no se utiliza. No se utiliza, la terminología anatómica no trae el término mitral y tricúspide, sino que valvas, acuérdense, no válvulas, valvas, porque es lo más grande, digamos, valva, atrioventricular derecha y atrioventricular izquierdo, así se usa, ¿ya? Porque a veces tienen tres cúspides, a veces tienen 4 cúspides, incluso se han encontrado 5 cúspides. Por lo tanto, no podemos amarrar, digamos, que siempre van a ser 3 cúspides. Es lo más común, pero pueden haber 4, pueden haber 5 o pueden haber 2. Entonces, para evitar eso, se llamó valva atrioventricular derecha. Y la otra se llama valva atrioventricular izquierda. La izquierda tiene una anterior, posterior, pero tiene 2 pequeñitas que son comisurales. Y esas 2 pequeñitas comisurales hacen entonces que en realidad sean 4 y no 2. Por eso anteriormente se llamaba bicúspide. Pero, y la chiquitita sería cuadricúspide en este caso. Pero para evitar decir cuadricúspide, valva atrioventricular izquierda, como un todo. ¿Ya? Y acuérdense, el término valva es lo mayor. Y dentro de esas valvas hay cosas más pequeñitas. Y las más pequeñitas son cúspides en el caso de atrioventricular y válvulas en el caso, ¿no es cierto?, de lo que son la aórtica y la pulmonar. Y acuérdense que ahí hay 3 válvulas, ¿dentro de qué cosa? Dentro de la valva aórtica y pulmonar. Hay 3 válvulas. Es decir, el diminutivo más pequeñito. ¿Ya? Entonces, ¿estamos claros o no estamos claros? Así Sí. como les digo, entonces estaríamos claros en cuanto a lo que es valva y válvula. Eso es lo que nosotros debemos siempre manejar. ¿Alguna otra duda? ¿Está claro entonces todo? Sí, profe, todo claro. Listo. Qué bueno, jóvenes, estudien nomás. Acuérdense que el día miércoles, mire, el día miércoles la prueba yo la tengo marcada 20 para las 10. 20 para las 10, ¿ya? Es decir, a la hora que comienza la clase. Y termina 20 para las 11 la prueba. Es 60 minutos. Son 40 preguntas en 60 minutos, ¿ya? Ahora, ojo con el detalle. Yo voy a abrir mi Zoom antes, por si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa respecto a cómo va a ser la prueba. No a preguntas de la prueba, ni mucho menos, ni a preguntas de materia, pero sí la prueba, si alguien quiere preguntar. Acuérdense que la prueba es de selección múltiple, es decir, va a haber una frase arriba y 5 alternativas. Ahora, esas 5 alternativas son, la mayor parte son señale la incorrecta. Incorrecta, ¿qué significa eso? Que hay 4 que están correctas y una que no es real, está fuera de contexto, que tiene un error. Esa es la que tienen que ser. Pero hay preguntas, ¿ya? Especialmente las relacionadas con las que hizo el doctor Thomas, que él la hizo correctas. Es decir, preguntas que, bueno, ahí al ladito yo le pongo, señale la incorrecta o señale la correcta. Yo le voy a mandar a la Caterina Argandoña, digamos, un correo indicándole, ¿no es cierto?, el detalle de las cosas y para que se lo haga llegar a todo el curso. Ahora, cualquier persona que tenga alguna duda, me manda un correo, ¿no es cierto?, entre hoy y mañana, para yo responderle sobre el tema de cómo es la prueba. Esta prueba, ¿no es cierto?, es una prueba que está envasada en el campo virtual. Eso significa que es una prueba que tiene tiempo delimitado y ustedes deben contestar la prueba en ese tiempo, ¿ya? No pueden pasarse más allá del tiempo porque automáticamente se corta a los 60 minutos. Es decir, desaparece la prueba y ya no pueden seguir haciendo la prueba. Por lo tanto, tienen que ir rápidamente contestando, pensar de que tienen
60 minutos, tienen 1 hora para hacer la prueba. ¿Ya? Entonces, la prueba es de la materia que hemos visto, sencillamente, ya, esencialmente las presentaciones que ustedes han hecho, está puesto ahí toda la materia de las presentaciones, esencialmente, ¿ya? Y las clases del doctor Thomas, ¿ya? Del profesor, digamos, del profesor Nahuel Cura, que son clases importantes. La prueba está bien cargada a la odontología. Hay muchas cosas odontológicas, ¿ya? Asociadas a la odontología. Todo lo que es, ¿cierto?, dientes, todo lo que es cuello, todo lo que es cara, todo lo que es músculos masticadores. Eso es esencialmente la prueba, ¿ya? Hay preguntas de las otras, pero son menos, por ahí unas que otras nomás, no es mucho detalle, pero esencialmente a la odontología. Así que, por favor, jóvenes, preocúpense de esto, ¿ya? Y en la primera prueba que tienen, son 2 pruebas, acuérdense que son solamente 2 pruebas. Esta es la primera prueba teórica, ¿ya? Espero que les vaya muy bien y espero que no tengan ningún problema. Cualquier pregunta, como digo, por favor, por correo me la envían. Profe, Sí, ¿la entrega del puntaje es automático? sí, la entrega del puntaje automático, yo lo recibo. Y yo, ¿no es cierto?, recibo. Más que, claro, el puntaje me llega a mí aquí. Y yo después hago, con ese puntaje, saco la nota, ¿ya? La nota yo la veo con un esquema especial que tengo para poder ver la nota. Voy a ver cómo están los puntajes primero, para ver si les doy el 50%, el 60%, el 70% de dificultad, no sé. Ahí yo tengo que ver eso, ¿no es cierto? Depende de cómo les haya ido. Así, habitualmente el 60%. Habitualmente el 60%, pero a veces yo bajo a 55%, a 50% cuando veo que las notas están así, ¿ya? Más para abajo. Es decir, no las notas, sino que los puntajes están un poquito abajo, entonces yo le bajo también el nivel de dificultad y eso hace que suban las notas un poquito. ¿Ya? Si los trato bien, en general, no los trato terriblemente mal, ¿ya? ¿Estamos claros, no? Sí. Sí, Ya. profe. Bien. Sí, profe. Entonces me despido de ustedes porque ahora yo tengo que irme para la universidad, porque tengo clase con medicina ahora, ¿ya? Y tengo que irme a la universidad. Está lloviendo torrencial aquí en Temuco, los que no son de Temuco, los que son ya saben que está lloviendo aquí. Así que me están llamando justamente de la U, que tengo que ir porque me están esperando allá para generar una clase que tengo que hacer ahora, luego. Bien, jóvenes, un abrazo grande para ustedes. El día miércoles yo voy a tener mi Zoom abierto unos 15 minutos antes o 20 minutos antes de la clase. ¿Para qué? Para que ustedes puedan preguntar. Si alguien no tiene claro, se mete. Pero a las 9:40 se abre la prueba. Y en ese momento ustedes pueden meterse en la prueba y comenzar. Acuérdense que es 1 hora. Entonces, avancen rápido nomás. No se queden ahí esperando, pensando en una... No, sigan, avancen. ¿Ya? ¿Estamos claros? Bien. Profesor. Chao. Que estén bien. ¿Ya? Chao, profe. Que le vaya bien. Nos vemos. Chao, profesor. Chau.